fracasó en los negocios cuando tenía 31 años. A los 32 fue derrotado como candidato para unas legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34. Sobrellevó la muerte de su esposa a los 35. Sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser congresista a los 43. A los 46 volvió a postular, volvió a perder. A los 48 volvió a fracasar en su intento de llegar al Congreso. No consiguió ser elegido senador cuando tenía 55 años. A los 56 años fracasó en el intento de ser vicepresidente. A los 58 años de nuevo fue derrotado y no salió senador. Y a los 60 se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando de Abraham Lincoln. El destacado dirigente norteamericano suele ser tomado de guía en las escuelas de management. No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte, solía decir. Hace 87 años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada a la premisa de que todos los hombres son creados iguales. De esta manera comenzaba uno de los discursos más famosos y citados de la historia, aquel que Abraham Lincoln pronunciara el 19 de noviembre de 1863 en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados de Gettysburg, 4 meses y medio después de la batalla que tomó lugar en aquella ciudad durante la Guerra de Secesión estadounidense. Ese día, el entonces presidente enunció tan solo 272 palabras, pero éstas resonaron a través de los años y las naciones, desafiando la predicción de su propio orador, quien ese día también afirmó: el mundo apenas advertirá ni recordará mucho lo que aquí se diga, pero no olvidará jamás lo que ellos hicieron aquí. Nacido el 12 de febrero de 1809, Lincoln creció en el seno de una familia humilde en la campiña rural norteamericana, y su historia es la historia de un luchador incansable que supo prosperar más allá de condiciones adversas y muchos fracasos. Si bien no contó con una educación formal continua en la primera etapa de su vida, estado por su madrastra, su madre falleció cuando él tenía 10 años. Fue un autodidacta, estudiando y leyendo ávidamente por su cuenta. Esto lo llevó en 1836 a estudiar abogacía, profesión en la que tuvo una prolífica carrera, participando en casos de renombre y siendo reconocido, al igual que en política, por sus intervenciones discursivas. Su experiencia en los negocios, sin embargo, no fue próspera. Con tan solo 24 años tuvo que declararse en bancarrota, tras lo cual pasó 17 años pagando las deudas que había adquirido. Su comienzo en la política, por otro lado, tampoco fue augurador, ya que perdió su primera elección en 1832, cuando fue candidato por el partido Whig para la Casa de los Representantes de Illinois. Si bien 2 años más tarde sí fue electo para este cargo, en el que permaneció, y luego de 3 reelecciones, hasta 1942. Posteriormente perdió sucesivas elecciones para el Congreso de su país. En 1854, el partido Whig, que había sido desde 1934 el segundo más grande de Estados Unidos tras el demócrata, se desintegró, dando paso a la fundación del Partido Republicano el 20 de marzo de ese mismo año. Este fue el partido por el que, el 6 de noviembre de 1860, Lincoln fue candidato presidencial. Nunca bajó los brazos, perseverando ante la adversidad y manteniendo con firmeza sus ideales más allá de los obstáculos. Gracias a ello, un año más tarde, Abraham Lincoln se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos y el primero republicano. Su mandato, de todos modos, estuvo signado por los agudos conflictos que atravesaban al país. Solo los estados nórdicos apoyaron su victoria, mientras que, antes de que pudiera tomar posesión de la presidencia, el 4 de marzo de 1861, 11 de los sureños se separaron y formaron un gobierno rebelde. Este estado de la situación derivó en la Guerra de Secesión estadounidense, la cual acabó con la victoria de los nórdicos en 1865. Consecuentemente, la prioridad de Lincoln durante su presidencia fue mantener la unión de Estados Unidos, poniendo en el foco del conflicto y de su estrategia bélica a la batalla contra la esclavitud.
Es por ello que, el 1 de enero de 1863, emitió una de sus resoluciones más recordadas, la Proclamación de Emancipación, por medio de la cual liberó a los esclavos de los estados que habían declarado la secesión. En 1864, Lincoln fue reelecto presidente, un periodo de gobierno que duró solo 42 días, en un episodio inmortalizado de la historia norteamericana. El Viernes Santo 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth, un actor y simpatizante del sur, lo asesinó de un disparo mientras se encontraba con su esposa en el Teatro Ford de Washington. Su temprana muerte, sin embargo, no empañó su figura ni la luz que su legado dejó a las generaciones futuras. Pese a sus derrotas, tanto en el plano profesional como en el personal, cuando contaba los 26 años, su primera prometida falleció poco antes de la boda, dejándolo en una profunda depresión, y un año más tarde sufrió una severa crisis nerviosa que lo obligó a permanecer en cama durante 6 meses. Nunca bajó los brazos, perseverando ante la adversidad y manteniendo con firmeza sus ideales más allá de los obstáculos que la vida le impuso. El camino era difícil y resbaladizo. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída, supo decir. Y también, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Abraham Lincoln. ¿Habría llegado a presidente si hubiese considerado como fracaso sus derrotas electorales? Probablemente no. Después de haber intentado 9.999 veces perfeccionar la lámpara de incandescencia sin conseguirlo, alguien le preguntó, ¿piensa llegar a los 10.000 fracasos? Él contestó, yo no he fracasado, sino que acabo de descubrir una manera más de no inventar la bombilla eléctrica. Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica. Nuestras dudas son traidoras, y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos ganar por miedo a intentarlo. William Shakespeare. Si dependes de Dios en todos los aspectos de la vida, nunca serás derrotado. Aunque algunas veces las cosas no salgan como te gustaría, recuerda que si estás en las manos de Dios, Él te llevará por caminos que nunca has imaginado. Si dependes de Dios en todos los aspectos de la vida, nunca serás derrotado. Aunque algunas veces las cosas no salgan como te gustaría, recuerda que si estás en las manos de Dios, Él te llevará por caminos que nunca has imaginado. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Abraham Lincoln, perseverante. Abraham Lincoln fue un hombre que experimentó múltiples fracasos, uno tras otro antes de llegar a la gloria. Con 35 años estaba en la ruina. En 1833, cuando se recuperó de un ataque de nervios, intentó ser elegido a la Cámara de Representantes y perdió en varias oportunidades. Abraham Lincoln no se rendía, y en 1848 perdió su segunda nominación al Congreso. Luego perdió el Senado en 1854. En los 2 años posteriores perdió la nominación para la vicepresidencia y fracasó de nuevo en el Senado en 1858. Después de tantas derrotas, se creería que su estado de ánimo perseverante se haya esfumado en su totalidad y no haya regresado. Pero a pesar de esto, nunca se rindió. Y en el año 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Este es un excelente ejemplo de que los que son perseverantes y de verdad quieren triunfar, nunca se rinden. Si consideras que algo vale la pena, lucha con todas tus fuerzas. Sin importar las veces que te desplomes, levántate y continúa. Los fracasados son los que ya no lo intentan. Abraham Lincoln sufrió varios tropiezos, pero nunca fue un fracasado porque jamás se dio por derrotado. Como en el caso de Lincoln, lograr el éxito, triunfar en los negocios, en la vida, es una suma de tropiezos. Pero como él, solo levantándose luego de caer se logra un verdadero avance, y así hasta lograr la meta. Es ineludible hacerse fuerte, retomar aire y continuar con el plan fijado. El emprendedor debe saber que el camino hacia el éxito es duro, áspero y con desplomes.
Lincoln nos enseñó con su tesón y perseverancia que todo esfuerzo y lucha conlleva da una recompensa.